Preguntas cortas del tema 4 de historia. 1. Define y explica qué era la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento filosófico y cultural surgido en Francia en el siglo XVIII que centraba su atención en la razón, en lugar de la fe. Según la Ilustración, solo con la ciencia y la razón mejorarán los estados y los ciudadanos. Por ello, estaban en contra de la religión. Esto tuvo enormes consecuencias para la política y la ciencia, con ideas como la soberanía nacional, el poder en el pueblo y no en el monarca, la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y todos fuera de una sola persona, y la aplicación de un método científico en lugar de supersticiones religiosas. 2. Define y explica qué era el despotismo ilustrado. Como consecuencia del movimiento ilustrado que iba en contra de la monarquía absoluta, algunos monarcas, como Carlos III, transformaron su monarquía en una reformista para contentar al pueblo y evitar insurrecciones sin perder el poder absoluto. El monarca toma la iniciativa para hacer reformas económicas, sociales y educativas, pero sin cambiar la estructura del poder ni dar democracia al pueblo. Surgió por influencia de los ilustrados que estaban a favor de la intervención popular en el gobierno, del liberalismo político y económico para solucionar los problemas del momento. Por ello, el rey utiliza esas bases del liberalismo, pero dejando fuera al pueblo. Su principal representante en España fue Carlos III. 3. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la del siglo XVII. En el siglo XVII había una crisis demográfica, numerosas guerras, como la Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, que fue devastadora y destrozó casi la totalidad de Europa con un daño económico muy grande. Los enfrentamientos bélicos se generaron tanto en el interior de los países como entre países, algunos motivados por ambiciones territoriales y de poder y otros de carácter religioso. La higiene en el siglo XVII era muy pobre. El excesivo uso de las tierras para el cultivo produjo su esterilización, por lo que ya no eran productivas, y el desabastecimiento general provocó hambrunas y muertes en gran parte de la población. Además, las epidemias afectaron constantemente a casi todos los países europeos. La insalubridad, la falta de alimentación adecuada permitieron el avance de enfermedades como la peste negra, la peste bubónica y otras, hasta convertirse en epidemias. Por otro lado, en el siglo XVIII comienza la recuperación demográfica y desciende la mortalidad. Hay una disminución de guerras y mejoró la higiene con prendas de algodón, mayor limpieza y seguridad. También mejoró la alimentación, pues se produce una revolución agraria con mejoras de producción y hay más y mejores alimentos que hace que la población esté más sana y defendida frente a las enfermedades. 4. ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de España? Describa brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países estuvieron implicados en ella y cuál fue su resultado. Fue la Guerra de Sucesión Española. En 1700 muere sin descendencia Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias, dejando como heredero al nieto del rey Luis XIV de Francia, Felipe. A ello se opone Carlos, archiduque de Austria, apoyado por Inglaterra. Se inicia así la guerra de sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil, la corona de Castilla frente a la corona de Aragón, e internacional, pues Francia y España van frente a Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal. En la guerra civil vence Felipe con la conquista de Aragón y Valencia en 1707 y la ocupación de Barcelona en 1714, mientras que en la internacional se llega a una solución de compromiso en el Tratado de Utrecht en 1713, por el cual se reconoce a Felipe como rey de España, Felipe V. 5. ¿Con qué tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión Española? Explica sus consecuencias. Con el Tratado de Utrecht en 1713 se reconoció a Felipe como rey de España, Felipe V, asentándose definitivamente la nueva dinastía de los Borbones. A cambio, España deja de ser una primera potencia en el continente europeo, pues perdió gran parte de sus posesiones. El imperio austríaco se quedó con los Países Bajos, Milán, Nápoles y Sardeñas. Saboya se quedó con Sicilia e Inglaterra recibió Menorca y Gibraltar y también Nueva Escocia y Terranova de Francia, que eran pequeños territorios. Además de un tratado económico llamado el Tratado de Asiento, donde se le da un navío de permiso, que es el derecho a comerciar con las colonias españolas en América, con un barco de 500 toneladas cada año,
y un asiento de negros, que es poder enviar a América Española un cargamento de 4.800 esclavos cada año durante 30 años, lo que daría un total de 144.000 esclavos. 6. Explica qué son los decretos de nueva planta y las medidas y qué rey los introdujo. Justo después de ganar la Guerra de Sucesión, Felipe V instaura los decretos de nueva planta. Son leyes que suprimen las leyes y los fueros de la Corona de Aragón. Esto tuvo dos motivos principales: haber apoyado la causa austríaca, quedan sometidos a las leyes de Castilla, y aplicar una política centralista y uniformadora de los Borbones franceses, la misma que hay en Francia. Se atacan y toman distintas ciudades para aplicar los decretos, como a Valencia y Aragón en 1707, luego de la batalla de Almansa, a Mallorca en 1715 y a Cataluña en 1716. Navarra y el País Vasco conservaron sus fueros por haber ayudado a Felipe V, fueros que hoy en día se mantienen. Algunas de las medidas de los decretos de nueva planta, que nuevamente su objetivo era imponer la centralización desde Castilla. Se suprimieron los privilegios fiscales, se implantó un nuevo impuesto llamado catastro en Cataluña, que equiparaba la contribución a la hacienda pública de estos territorios a la de Castilla, que había sido muy superior hasta ese momento. O sea, zonas como Cataluña y Aragón tenían impuestos más bajos y ahora se igualaron a Castilla. Se anularon los privilegios militares, ya que los aragoneses y catalanes no estaban obligados a combatir fuera de sus territorios. En lo sucesivo tuvieron que prestar servicio de armas. Se eliminan los virreyes y se sustituyen por capitanes generales, con amplias atribuciones administrativas, judiciales y militares. Los Borbones intentaron organizar de forma uniforme para todo el territorio la administración, y para ello eliminaron los antiguos virreinatos de Valencia, Aragón y Cataluña. Se establecieron las reales audiencias para la justicia, precedidas por los capitanes generales, que tenían competencias judiciales, con magistrados nombrados por el rey, que debía utilizar el idioma castellano en causas instruidas. Cataluña fue dividida en 12 corregimientos, zonas bajo el mando de un corregidor. En Castilla existían unos 64 corregimientos. El corregidor tenía múltiples funciones para administrar ciudades. Para desempeñar los cargos de capitán general y de corregidor no serían nombrados los naturales del país, sino extranjeros. Fueron abolidas las Cortes de Cataluña. Desaparece el Consejo de Aragón, órganos consultivos instaurados por la dinastía de los Austrias. El Consejo de Castilla era el único que conservó su importancia. Se introduce la figura del intendente, que eran funcionarios que dependían directamente del rey, gozaban de amplios poderes y tenían como misión la recaudación de impuestos y la dinamización del país, controlar las autoridades locales, cuidar de las reales fábricas, impulsar el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, levantar mapas, realizar censos, atender al urbanismo, etc. Aparecen las secretarías de despacho, servían de enlace entre el monarca y otras instituciones divididas en parcelas de actuación: Hacienda, Marina, Guerra, Justicia, las Indias y el Estado. Punto 7. Explica las reformas educativas de los Borbones en el siglo XVIII. Por influencia de la Ilustración, los Borbones lucharon contra las órdenes religiosas y los estamentos privilegiados. Intentaron fomentar la ciencia y la razón. Por ello se crean las reales academias, como de lengua, de historia o de medicina, entre otras. También se crean la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia Natural, los observatorios astronómicos de Madrid y de Cádiz, los jardines botánicos de Madrid, Tenerife, el Museo de Historia Natural, entre otros. Se intenta un mayor y un mejor control del Estado sobre las universidades, a la vez que se intenta reducir el poder de la Iglesia en la educación. 8. Explica las reformas económicas de los Borbones en la agricultura. Las reformas económicas con Carlos III se caracterizaron por 2 puntos: suprimir los privilegios de la mesta y realizar una política de población para incrementar la producción agraria y aprovechar los territorios despoblados. En 1767 se nombra a Pablo de Olavide como intendente de Andalucía, con el propósito de poblar territorios andaluces de Sierra Morena, como la Carolina, la Carlota y Santa Elena, entre otros. El objetivo era favorecer la seguridad de tráfico de personas y mercancías que circulaban por Andalucía, evitando el bandolerismo. Para ello se fomenta que en estos territorios
Se fomenta en estos territorios la agricultura y la industria, trayendo a colonos alemanes, flamencos y suizos. Se llevaron a cabo repartos de tierras de los ayuntamientos en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Se crean almacenes de grano pósitos para guardar hasta una mala época. Además, en esta época se crean las sociedades económicas amigos del país, con una sede en cada ciudad que reunía intelectuales ilustrados como Pablo de Olavide, Jovellanos y otros para que resolvieran problemas económicos, especialmente agrarios. Punto 9. Las reformas en el comercio. Con Carlos III se hicieron algunas liberalizaciones en el comercio, como la Ley de Libre Circulación de Granos en 1765, mediante la cual se comerciaban mercancías libremente, la liberalización del comercio colonial con el fin del monopolio del puerto de Cádiz en 1765 y una liberalización gradual de la industria a partir de 1768, abandonando la gestión directa de las reales fábricas. También se mejoró la comunicación terrestre con una construcción de una red de carreteras que comunicará a Madrid con la periferia. La comunicación marítima mejora también con nuevos astilleros en toda la península, para los cuales se redactan planes de explotación forestal y la apertura de los puertos de toda España para comerciar con América. 10. Explica qué fue el motín de Esquilache, que sucedió en 1766. Carlos III y su ministro Esquilache propusieron un programa de modernización de Madrid para eliminar la suciedad, insalubridad e inseguridad consideradas indignas de Madrid. Este programa incluía limpieza, pavimentación y alumbrado, creación de parques y jardines y la prohibición del uso de capa y sombrero largo que incentivaban la delincuencia y los delitos. Se cambia la capa larga por la corta y el sombrero largo, chambergo, por el sombrero corto de 3 picos. Esto se vio como una imposición de una moda extranjera, pues Esquilache era extranjero. La movilización popular fue masiva, dirigiéndose a la misma casa del ministro y al Palacio Real, en donde se temió por la vida y la seguridad del monarca. Las causas de esta movilización, según los historiadores, pueden haber sido el cambio de indumentaria, pero también hay causas políticas, económicas y religiosas. La causa política podría haber sido la lucha entre bandos nobiliarios y eclesiásticos, el marqués de la Ensenada frente al conde de Aranda y Campomanes. Para otros se trataría de un motín de subsistencia. La verdadera causa fue el hambre y las malas condiciones de las clases populares y la subida de precio del pan, que había duplicado su precio en 5 años por culpa de Esquilache, quien liberalizó los precios y quitó los topes, incrementándose el precio en poco tiempo. Por último, se creía que la Compañía de Jesús, los jesuitas, también estaban detrás del motín. Como consecuencia, el motín se expandió en otras ciudades y Esquilache pasó al destierro, haciendo que el conde de Aranda ganara importancia. El marqués de la Ensenada fue desterrado de las cortes, pues se pensaba que era uno de los instigadores. Finalmente, la Compañía de Jesús o los jesuitas fueron expulsados de todos los reinos de España en 1767. 11. Explica la reforma religiosa. ¿Y qué es el regalismo? El regalismo es la afirmación del poder real del rey frente a la Iglesia. En 1753, a mediados del siglo, se firma el concordato con la Santa Sede, donde se concede al rey el derecho de elegir los altos cargos de la Iglesia. Con esto se limita la explotación de las propiedades de la Iglesia y se reducen los beneficios fiscales. En 1767 se expulsa a los jesuitas porque se oponían a las reformas y por su excesivo poder en la educación de campesinos y en la evangelización de América. Además, se reduce el poder del Tribunal de la Santa Inquisición. El origen de este distanciamiento puede deberse al apoyo que el Vaticano prestó a Carlos frente a Felipe en la Guerra de Sucesión.